Hola a todos, vamos con otro caso clínico que está ligado al caso clínico que vimos el día de ayer. Este le hemos titulado lesiones en piel. Bueno, recordamos que ayer vimos una paciente de 2 años que había estado ingresada por el diagnóstico de SARS-CoV-2 positivo, que si os acordáis había hecho un PIMS, un síndrome de inflamación multisistémica, y se nos había puesto muy grave, había tenido que ingresar en la UBI, etcétera. Bueno, pues en este caso clínico os voy a hablar de la hermana de esta niña. Recordar que tenía una hermana de 11 años, bueno, pues como siempre todo viene junto. Esta niña, mientras nuestra paciente todavía estaba ingresada en cuidados intensivos, nos avisan los padres muy preocupados porque la hermana de 11 años le han salido estas lesiones en los pies. Primero nos las enseñan en el móvil y nos dicen, uy, mirad lo que le ha salido a la hermana, nos tenemos que preocupar, ¿qué tenemos que hacer? En principio, la hermana está perfecta. No tiene ninguna sintomatología acompañante y lo que tiene son estas lesiones, principalmente en los dedos de los pies, aunque tiene alguna más en la planta, que sí que le duelen un poquito, pero que tampoco es una cosa horrible. Entonces, como médicos de la hermana y ahora también de esta niña, ¿qué actitud recomendaríais? ¿Puede ser que sea una sepsis meningocócica y tienen que venir corriendo aquí al hospital? 2. Si no presenta otra clínica acompañante, aunque puede ser una manifestación por COVID-19, no requiere ningún tipo de intervención. 3. Recomendamos a los padres que acudan al centro de salud, pues es un caso sospechoso de COVID-19 y hay que hacerle PCR nasofaringe a la niña. 4. Recomendamos a los padres que acudan todos al centro de salud para realizar PCR de SARS-CoV-2 y analítica sanguínea a toda la familia, a la niña y a los padres. ¿Qué opináis? Muy bien, pues parece que lo más prudente, lo más lógico es la opción 3. Vamos a mandar a esta niña al centro de salud, ya que por lo demás está bien, está asintomática, pero ha tenido un contacto cercano, tiene una hermana ingresada por coronavirus y estas manifestaciones a lo mejor pueden tener relación, por lo tanto vamos a hacerle una PCR. Entonces, la paciente es valorada en atención primaria sin objetivar ninguna otra alteración. Por lo demás, la niña está perfecta. Sí que es verdad que le medimos la tensión, la frecuencia cardíaca, no está taquicárdica, no está hipotensa, no ha tenido dolor abdominal como la hermana, no tiene ninguna otra sintomatología. Por lo tanto, le hacemos solo la PCR de SARS-CoV-2, que resulta positiva. Entonces, recomendamos el aislamiento domiciliario de la paciente y de los padres. ¿Qué recomendación le darían a esta familia? 1. Pueden salir a pasear, pero solo si se ponen la mascarilla quirúrgica. 2. Ambos padres deben ser los cuidadores de la niña. 3. Preferiblemente deben mantener las ventanas cerradas de la casa para evitar la dispersión del virus. 4. La paciente debe tener un baño propio y no compartir utensilios como cubiertos, platos, vasos, etc. ¿Qué recomendaciones le darían? Muy bien, esta es sencilla. Recomendamos que la paciente esté aislada, pero aislada de verdad, que tenga su baño propio y que tener mucho cuidado con la manipulación y el entorno de esta niña. Entonces, respecto a las manifestaciones cutáneas que hemos visto en pacientes pediátricos asociadas al SARS-CoV-2. Se han descrito diversas manifestaciones, no solo en niños y en adolescentes, también en adultos, que pueden aparecer hasta en 1/5 de los pacientes diagnosticados por COVID-19. De hecho, hay veces que es en el mismo momento de la infección aguda, cuando el paciente tiene fiebre, tiene síntomas y tiene una PCR positiva, y otros casos a veces son manifestaciones tardías después de la alta hospitalaria o cuando parece que el proceso agudo ya ha pasado. Tipos. Pues ha habido múltiples tipos de lesiones. Ha habido exantema eritematoso, hemos encontrado también mucho eritema multiforme, esas imágenes generalizadas, como también recordar la que habíamos visto en la paciente anterior, en la hermana, la que hizo el síndrome de inflamación sistémica, urticarias agudas, lesiones vesiculosas o lesiones, las más típicas que hemos visto así en niños y adolescentes son estas lesiones que tiene esta paciente, lesiones de distribución acral, sobre todo en los pies, aunque también pueden ser en las manos, con un aspecto que recuerda al eritema pernio. Acordaros de la perniosis, esa coloquialmente llamado los sabañones por el frío, esa vasoconstricción por respuesta anormal y exagerada al frío, ¿no?, que produce
esas zonas de equimosis cutánea en las zonas distales, en las zonas acrales. Y sobre todo estas lesiones se han visto en niños más mayorcitos, adolescentes o adultos jóvenes. Tenemos aquí algunos ejemplos de las lesiones que nos hemos encontrado en los pacientes. Si os fijáis, hay pequeñas lesiones papulares o incluso algunas vesiculosas, como con liquidito dentro. El eritema pernio, veis esa vasoconstricción con eritema en las zonas acrales. Aquí veis las lesiones vesiculosas también, que se ven con el contenido. Y las que son así más características, estas lesiones purpúricas que hemos dicho en esta paciente, con esas zonas de equimosis y petequias que pueden afectar tanto a las plantas, a las palmas, y también se han visto muchas en los dedos, la afectación de los dedos. Señale cuál de las siguientes opciones considera correcta. Los pacientes con lesiones en piel suelen tener PCR SARS-CoV-2 positiva. 2. Los pacientes con estas lesiones en piel de esta paciente suelen tener serologías IgG SARS-CoV-2 positivas. 3. Los pacientes con lesiones en piel suelen tener PCR y serologías negativas. 4. No se han realizado pruebas complementarias para afiliar la etiología de estas lesiones. ¿Qué opináis? Seguro que muchos habéis marcado la opción 1, porque es lo que había ocurrido con esta niña, pero lo más típico es la opción 3. La opción 3 lo que vemos es que tanto la PCR como las serologías en muchos casos han sido negativas, cosa que desconcertaba totalmente a los pediatras. Ahora comentaremos por qué. Bueno, esta niña, lo que hemos hecho con ella es aislamiento domiciliario. ¿Qué recomendaciones se han dado del aislamiento domiciliario de los pacientes pediátricos con COVID? Bueno, pues se ha recomendado que solo una persona debe ser la encargada del niño, que no debe ser un rato la madre, un rato el padre, etcétera, sino que solo una persona se ocupará de ese paciente pediátrico, por así decirlo, para intentar evitar el contagio. Que esa persona, ese cuidador, debe llevar mascarilla quirúrgica cuando se encuentra a menos de 1 metro del niño, uso de guantes desechables cuando se entra en contacto con secreciones o material biológico del niño, y siempre lavado de manos tras el contacto con el niño o con cualquiera de sus materiales. Ventilación frecuente del domicilio, todo lo contrario a lo que habíamos dicho de ventanas cerradas, ¿no? Hay que ventilar adecuadamente. Todo de uso individual, toalla, cepillos, baño, todo intentar que fuera de uso individual. Y luego recordar que los lactantes no continentes, como el virus también se puede excretar en heces, hacer los cambios de pañal con guantes y mascarilla, y luego tras cada cambio lavarse muy bien las manos. En niños continentes, pues lavar el baño después de su uso con lejía doméstica. Y como es lógico, no recomendar la salida del domicilio, excepto si es por necesidad de necesitar asistencia sanitaria. Nada de ir a la compra ni ninguna otra cosa. Pero bueno, eso es de sentido común. La ropa de cama, las toallas, etcétera, se debe lavar a una temperatura alta, 60-90 grados, y dejar que esté completamente seca. Los utensilios reutilizables también, lavarlos bien con agua caliente, principalmente el lavavajillas. Y luego, dentro del domicilio, todos los convivientes se consideran contactos, ¿vale? Entonces se debe recomendar el aislamiento a todos los convivientes. Es verdad que en el mes de abril todavía no se hacía PCR de manera sistemática a todos los contactos, pero bueno, ya a partir de junio sí que lo que se está haciendo es hacerle PCR también a los padres para ver si realmente están contagiados o no. Pero en general lo que se ha seguido en el momento en el que fue este caso clínico era seguir las recomendaciones de salud pública, que era mantener la cuarentena aunque no supiéramos si los padres estaban infectados o no. Prohibir las visitas y mantener este aislamiento durante 2-3 semanas. Esas serían las recomendaciones. Entonces, como conclusiones y un dato que me vais a preguntar, pero Blanca, si estos niños tienen PCR SARS-CoV negativa, tienen serologías negativas, ¿cómo sabemos que esto es una manifestación del COVID-19? Lo único que sabemos es que se ha producido en el tiempo a la vez que la epidemia, pero ¿por qué creéis que es por coronavirus? Bueno, pues las publicaciones que hay al respecto de las series de casos de estos pacientes
Donde se ha aislado el virus es en la anatomía patológica. Se han realizado en muchos niños biopsias de estas lesiones cutáneas y ahí sí se ha aislado el virus, que de hecho si os fijáis aquí abajo en la imagen hay una flechita. Esos son partículas del virus, que además se comparan aquí con el tamaño de una mitocondria, para que os fijéis en el tamaño, en la anatomía patológica de las lesiones. ¿Por qué se cree que la PCR y las serologías han sido negativas? Pues bueno, porque son manifestaciones tardías, es decir, lo que muchos niños contaban es que 2 semanas antes o incluso antes habían tenido clínica respiratoria o habían tenido fiebre o habían tenido tos, pero tiempo antes. Entonces, la PCR en el momento de aparecer las lesiones en casi todos los pacientes eran negativas. En algún paciente ha sido positiva, como en el caso que os acabamos de presentar de esta niña, pero en muchos pacientes ha sido negativa, no porque no estén causadas por coronavirus, sino porque es una manifestación tardía y la PCR ya se había negativizado. Luego también hay otros pacientes en los que con PCR negativa las serologías luego han dado positivas y dices, ah, vale, bien, pues es porque han pasado el coronavirus, pero en muchos pacientes también han sido negativas las serologías, cosa que es curiosa. Pero es por lo mismo, se cree que los pacientes que han tenido clínica leve, que no han tenido una infección importante con fiebres elevadas o con clínica importante, no han creado anticuerpos. Entonces por eso las serologías son negativas. Y la verdad es que analizando las características clínicas de la mayoría de los pacientes de estas series de casos, habían tenido clínica muy banal, habían tenido tos, habían tenido fiebre bajita, habían tenido muy poca repercusión sistémica y por lo tanto muchos de estos pacientes hemos visto que luego tienen serologías negativas, así que eso es lo típico que hemos encontrado, por lo menos en las series de casos que ya se han publicado en la literatura. Entonces concluimos que en la epidemia de SARS-CoV-2 podemos encontrar lesiones en la piel de los niños también, que pueden ser muy variables, urticaria, eritema multiforme, lesiones vesiculosas y estas lesiones tan típicas que hemos comentado de distribución acral que recuerdan al eritema pernio en manos o pies. Entonces os hemos puesto aquí otra imagen para que se os quede bien grabado, como os fijáis estas zonas de equimosis y que en estos pacientes generalmente la PCR ha sido negativa porque ha sido una manifestación tardía de la infección, pero se ha aislado el virus en las lesiones de la anatomía patológica. Por lo tanto, hace muy interesante este hallazgo y esta asociación de lesiones cutáneas en pacientes pediátricos. Espero que os haya gustado el caso.